Santa Maria, Madre di Dio, è l'acclamazione gioiosa del popolo santo di Dio. Santa Madre de Dios es la aclamación gozosa del pueblo santo de Dios que resonaba por las calles de Éfeso en el año 431, cuando los padres del concilio proclamaron a María Madre de Dios. Si tratta di un dato essenziale della fede. Se trata de un dato esencial de la fe, pero sobre todo de una noticia bellísima. Dios tiene una madre, y de ese modo se ha vinculado para siempre con nuestra humanidad, como un hijo con su madre, hasta el punto de que nuestra humanidad es su humanidad. Es una verdad tan impresionante y consoladora que el último concilio aquí celebrado afirmó que el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Esto es lo que hizo Dios al nacer de María. Mostró su amor concreto por nuestra humanidad, abrazándola de forma real y plena. Hermanos, hermanas, Dios no nos ama de palabras, sino con hechos. No lo hace desde lo alto, de lejos, sino de cerca, desde el interior de nuestra carne, porque en María el Verbo se hizo carne, porque en el pecho de Cristo sigue latiendo un corazón de carne que palpita por cada uno de nosotros. Santa Madre di Dio. Su questo titolo sono stati scritti tanti libri e grandi trattati. Santa Madre de Dios, con este título se han escrito muchos libros y grandes tratados, pero sobre todo esas palabras entraron en el corazón del santo pueblo de Dios en la oración más familiar y doméstica, que acompaña el ritmo de las jornadas, los momentos más penosos y las esperanzas más audaces. El Ave María. Después de algunas frases extraídas de la palabra de Dios, la segunda parte de la oración comienza precisamente así: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Esta invocación muchas veces marcó el ritmo de nuestras jornadas y permitió a Dios acercarse por medio de María a nuestras vidas y a nuestra historia. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Se recita en una gran diversidad de lenguas, en las cuentas del rosario y en los momentos de necesidad, ante una imagen sagrada o por la calle. A esta invocación la Madre de Dios siempre responde, escucha nuestras peticiones, nos bendice con su Hijo entre los brazos, nos trae la ternura de Dios hecho carne. Nos da en una palabra esperanza. Y nosotros al inicio de este año necesitamos esperanza, como la tierra necesita la lluvia. El año que se abre bajo el signo de la Madre de Dios y nuestra, nos dice que la llave de la esperanza es María. Y la antífona de la esperanza es la invocación Santa Madre de Dios. Y hoy encomendemos a la Santa Madre de Dios, al amado Padre Benedicto XVI, para que lo acompañe en su paso desde este mundo hasta Dios. Preghiamo la Madre in modo speciale per i figli che soffrono e non hanno più la forza di pregare. Recemos a la Madre de modo especial por los hijos que sufren y ya no tienen fuerzas para rezar, por tantos hermanos y hermanas afectados por la guerra en muchas partes del mundo, que viven estos días de fiesta en la oscuridad y a la intemperie, en la miseria y con miedo, sumergidos en la violencia y en la indiferencia. Por tantos que no tienen paz, aclamemos a María, la mujer que ha traído al mundo al Príncipe de la Paz.
En ella, Reina de la Paz, se realiza la bendición que hemos escuchado en la primera lectura. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. A través de las manos de una madre, la paz de Dios quiere entrar en nuestras casas, en nuestros corazones, en nuestro mundo. Pero, ¿cómo podemos acogerla? Dejémonos aconsejar por los protagonistas del Evangelio de hoy. Los primeros que vieron a la madre con el niño, los pastores de Belén, eran pobres, personas quizás también bastante rudos, y aquella noche estaban trabajando. Fueron precisamente ellos, y no los sabios ni mucho menos los poderosos, los que reconocieron en primer lugar al Dios cercano, al Dios que llegó pobre y llama a estar con los pobres. El Evangelio subraya de los pastores sobre todo dos gestos muy sencillos, que sin embargo no siempre son fáciles. Los pastores fueron y vieron, ir y ver. Dos gestos, ir y ver. En primer lugar, ir. El texto dice que los pastores fueron rápidamente, no se quedaron quietos. Era de noche, tenían que cuidar a sus rebaños y seguramente estaban cansados. Podrían haber esperado a que amaneciera, aguardar a que saliera el sol para ir a ver a un niño acostado en un pesebre. En cambio, fueron rápidamente, porque ante las cosas importantes es necesario reaccionar con prontitud, no posponerlas, porque la gracia del Espíritu Santo ignora la lentitud. Y así encontraron al Mesías, al esperado durante siglos, a quien tantos buscaban. Hermanos, hermanas, para acoger a Dios y su paz, no podemos quedarnos inmóviles y cómodos esperando a que las cosas mejoren. Hay que levantarse, aprovechar las oportunidades que nos da la gracia, ir, arriesgar. Es necesario arriesgar. Hoy, al inicio del año, en lugar de sentarnos a pensar y a esperar que las cosas cambien, nos vendría bien preguntarnos: yo, ¿hacia dónde quiero ir este año? ¿A quién voy a hacer el bien? Muchos en la iglesia y en la sociedad esperan el bien que tú y solo tú puedes hacer y esperan tu servicio. Y ante la pereza que anestesia y la indiferencia que paraliza, ante el riesgo de limitarnos a quedarnos sentados delante de una pantalla con las manos sobre un teclado, los pastores de hoy nos estimulan a ir, a movernos por lo que sucede en el mundo, a ensuciarnos las manos para hacer el bien, a renunciar a tantos hábitos y comodidades para abrirnos a la novedad de Dios, que se encuentra en la humildad del servicio, en la valentía de hacernos cargo. Hermanos y hermanas, imitemos a los pastores, pongámonos en marcha. Dice el Evangelio que cuando llegaron los pastores encontraron a María y a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Luego señala que solo después de haberlo visto, comenzaron a contar a los demás, llenos de asombro sobre Jesús, y glorificar y alabar a Dios por todo lo que habían oído y visto. La svolta è stata averlo visto. Es importante ver y abrazar con los sguardo. Es importante ver y abrazar con la mirada, quedarse como los pastores delante del niño que está delante de la madre en sus brazos, sin decir nada, sin preguntar nada, sin hacer nada. Mirar en silencio, adorar, acoger con los ojos la ternura consoladora del Dios hecho hombre, de su madre y la nuestra.
Al comienzo del año, entre tantas novedades que quisiéramos experimentar y las tantas cosas que quisiéramos llevar a cabo, tomemos tiempo para ver, es decir, para abrir los ojos y mantenerlos abiertos ante lo que es verdaderamente importante, Dios y los demás. Tengamos la valentía de sentir la maravilla del encuentro, que es el estilo de Dios, que es una cosa distinta a la seducción del mundo, que nos tranquiliza. La maravilla de Dios te da la paz. Lo otro solo te anestesia y te da tranquilidad. ¿Cuántas veces por la prisa no tenemos ni siquiera tiempo para pasar un minuto en compañía del Señor, para escuchar su palabra, para rezar, para adorar, para alabar? Lo mismo ocurre con respecto a los demás. Apurados o atrapados por el protagonismo, no hay tiempo para escuchar a la esposa, al marido, para hablar con los hijos, para preguntarles cómo se sienten por dentro, no solo cómo van los estudios y la salud. Y cuánto bien nos hace escuchar a los ancianos, al abuelo y a la abuela, para mirar la profundidad de la vida y redescubrir las raíces. Preguntémonos entonces si somos capaces de ver a quienes viven a nuestro lado, a quienes viven en nuestro condominio, a quienes encontramos cada día por las calles. Hermanos, hermanas, imitemos a los pastores. Aprendamos a ver, a entender con el corazón, viendo. Aprendamos a ver. Ir y ver. Hoy el Señor ha venido entre nosotros y la Santa Madre de Dios lo pone ante nuestros ojos. Redescubramos en el impulso de ir y en el asombro de ver los secretos para hacer este año verdaderamente nuevo y vencer el cansancio de quedarnos o la falsa paz de la seducción. Y ahora, hermanos y hermanas, los invito a todos ustedes a ver a la Virgen. Aclamemos 3 veces, Santa Madre de Dios, como lo hizo el pueblo de Éfeso. Santa Madre de Dios, Santa Madre de Dios, Santa Madre de Dios.